ponente, el doctor Cristian Rodríguez Martínez, quien abordará la ponencia titulada El principio de proporcionalidad como una herramienta racional en la motivación de las decisiones administrativas en Colombia. El doctor Rodríguez Martínez es abogado de la Universidad del Magdalena, es magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana y candidato a doctor en la Universidad de Cádiz, España, como becario de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados. Ha sido asesor del programa de asistencia legal a población desplazada de la Corporación Opción Legal, funcionario de la Unidad de Trabajo Legislativo en el Congreso de la República, coordinador regional del Departamento del Magdalena de la Misión de Observación Electoral MOE, director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena, director del Programa de Derecho y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Magdalena. En la actualidad se desempeña como docente de planta del Programa de Derecho, Facultad de Humanidades, docente responsable del Semillero de Estudios Constitucionales y Legislativos Jacobo Pérez Escobar, docente de posgrados en distintas universidades, director académico de las especializaciones en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, subdirector académico de la Maestría en Argumentación Jurídica de la Universidad del Magdalena en convenio con Tirant Lo Blanc Formación, director académico del Centro de Estudios Derecho Prudente, abogado litigante y consultor en asuntos públicos, electorales, de argumentación normativa y educación jurídica. Doctor Cristian, bienvenido y pues cuenta con 40 minutos para su intervención. Muchas gracias, doctora Diana. Un placer saludarla de la ciudad de Santa Marta, tiempo sin verla después de compartir espacios en ACOFADE. Muchas gracias a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría General del Centro de Investigaciones en Temas Jurídicos del Distrito de Medellín. Y bueno, al doctor también Santiago Zuluaga por la invitación a este importante evento y que es de los pocos que busca articular todo el componente de argumentación normativa. En estos 40 minutos trataré de ser respetuoso del tiempo, ¿cierto? Para efectos de dialogar con ustedes de una temática relacionada con la forma, una propuesta para argumentar de una mejor manera o motivar mejor las decisiones administrativas. Un tema que también, digamos, nos resulta y que en estos 40 minutos trataré de justificar de la mejor manera posible para que podamos comprender la importancia de tomar mejor las decisiones. En el sector público, que a veces cuesta tanto y somos tan cuestionados, ¿no? Me voy a permitir compartir una presentación. Me avisan si la ven. ¿Están viendo la presentación? ¿Se ve? Sí, doctor. Yeah. Ok. Bueno, en estos 40 minutos, como decía, trataremos de justificar un poco la posibilidad de aplicar el principio de proporcionalidad como una herramienta racional en la motivación de las decisiones administrativas en Colombia, que es una, digamos, una idea que estamos comenzando a trabajar, porque ahorita, como lo verán, hemos trabajado fuertemente en el campo legislativo, ¿cierto? Los últimos años de mi vida académica lo he dedicado últimamente al tema de la aplicación del principio de proporcionalidad por el legislador. Justamente hemos tenido varias publicaciones al respecto. Muy próximamente estará publicado un libro sobre función legislativa y también un poco esos aspectos principialistas y procedimentales que deben aplicar al proceso de creación de la ley en Colombia y que tiene que ver con la necesidad de incorporar elementos o herramientas racionales que permitan tomar mejores decisiones en el sector público. Inicialmente lo hemos hecho en el escenario legislativo y ahora estamos abordando, tratando de justificar también en el escenario de la administración pública o decisiones administrativas. Ahí en esta imagen es, digamos, una idea de lo que hemos llamado las etapas del derecho, ¿cierto? Nosotros en la universidad, ¿cierto?, nos enseñan siempre lo que tiene que ver con la interpretación y aplicación del derecho. Es decir, nos enseñan la dogmática jurídica. De primero a 10º semestre nos enseñan dogmática jurídica, es decir, interpretar y aplicar. Creo que en últimas, quizás por los entes que tenemos, nos enseñan a ser jueces, litigantes, autoridades públicas, ¿cierto?, en términos generales.
Pero se nos queda de un lado otra etapa del derecho, lo que yo le llamo la producción del derecho. Producción del derecho que está en los parlamentos o congresos, lógicamente, porque son los que tienen la capacidad de tomar decisiones, en este caso legislativas, leyes, y más en Colombia, que de acuerdo al artículo 1 de nuestra Constitución somos una república unitaria. Por lo tanto, el único que puede generar este tipo de decisiones a nivel nacional es el Congreso de la República. Pero también tenemos la administración pública, que muy pocos le prestamos atención, que también produce decisiones. Decisiones que son la manifestación que le enseñan a uno el concepto clásico de acto administrativo, ¿cierto? En este caso concreto, que es la manifestación unilateral de la voluntad de la administración que produce efectos jurídicos. Es decir, la forma de decidir de la administración pública es a través de los actos administrativos. Actos administrativos que, así como la ley, ¿cierto? En el caso de la ley gozan de presunción de constitucionalidad y en el caso de los actos administrativos gozan de presunción de legalidad. Es decir, que hasta que una autoridad judicial, judicial review, no te diga o establezca que la ley es inconstitucional o que el acto es nulo, pues tiene efectos jurídicos, ¿no? Rige nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, en Colombia, principalmente, nos hemos quedado en la interpretación y aplicación, y por eso celebro este tipo de espacios sobre argumentación normativa. Y estos espacios académicos, y celebro que en el Instituto de Medellín se hagan investigaciones al respecto, nos preocupa el tema de la producción del derecho, ¿cierto? Derecho en este sentido como norma, ¿no? Bajo este aspecto. A mí, inicialmente, he trabajado, insisto, sobre el tema del Parlamento-Congreso, pero ahora también me estoy inquietando un poco el tema de la administración pública y se conecta quizás con el objetivo principal de este evento académico, es decir, cómo buscamos estrategias, y eso nos corresponde también a la academia, buscar estrategias, propuestas, criterios que nos permitan tomar mejores decisiones en el escenario legislativo, pero también en el escenario administrativo, es decir, en este caso concreto, por ejemplo, cómo motivar mejor o de forma adecuada más bien las decisiones administrativas, en este caso los actos administrativos, para que así al momento de tener control judicial esté robusta la decisión administrativa de tal manera que se reduzca, no decir que sea imposible, que se reduzca, ¿cierto?, en lo posible la declaratoria de nulidad de las decisiones de la administración, en este caso del Distrito de Medellín, el Distrito de Santa Marta o de los 1.103 municipios que hoy tiene el país. Eso es lo que creo yo que debemos apuntar y la academia debe ir enfocada a ello. Pero si comenzamos a cambiar el chip un poco, que más allá de la interpretación y aplicación del derecho, es decir, de la dogmática jurídica, también tenemos que empezar a formarnos, a investigar sobre el tema de la producción en el derecho. Es decir, que el Parlamento o Congreso, en este caso la administración pública, también genera decisiones. Esas decisiones tienen unos efectos y esas decisiones son controlables. Y ahí quizás, ¿cierto? Esto quizás se lo escucharon al profesor Juan Antonio García Amado esta mañana. Los expertos en argumentación han propiciado esto, ¿no? Si uno se lee todos estos autores de argumentación jurídica, Perelman, Robert Alexi, Manuel Atienza, el mismo García Amado, McCormick, entre otros, uno siempre observa que todos esos textos, todos los textos de argumentación jurídica hacen el análisis a partir de ¿qué? El análisis a partir de decisiones ex post, es decir, a partir de decisiones judiciales, ¿cierto? Si ustedes se pueden ver, todos los autores analizan ¿qué? Sentencias judiciales, es decir, la aplicación del derecho o su interpretación. El tema ex post está avanzado y por eso es fácil decir, pero ¿cómo así que el alcalde no sabía? ¿Cómo así que el Congreso no sabía que eso era inconstitucional, que eso era ilegal, Como llamamos aquí en la costa, en un vallenato y cantando chuleta, tienen los ayayay, ¿no? O sea, sí, eso era evidente, eso se decía, pero ¿dónde queda el control ex ante? Que es el que debemos fortalecer, es el que debemos robustecer. El control ex ante, en el caso legislativo, debe ser aplicado en el marco del proceso de producción de la ley o en el procedimiento legislativo en sí. Y en el caso administrativo, de sede administrativa, las entidades públicas, como las alcaldías, gobernaciones, consejos municipales, asambleas, debe estar en el escenario de la proyección del acto, de la redacción del acto, de la motivación del acto administrativo, ¿cierto? Previo a la firma respectiva de la autoridad competente para ello. Allí creo yo, personalmente, y desde el punto de vista académico, que es donde debemos fortalecer. Y ahí hay un mundo por explorar realmente. Es el tema de la producción normativa
más que argumentación normativa, es decir, producción normativa que tiene que incorporar sin duda elementos de argumentación, porque hasta ahora hemos visto que la argumentación jurídica ha permitido teóricamente justificar el decidir mejor, el tomar mejores decisiones. Yo creo que ha llegado el momento de comenzar a proponernos también por esta etapa previa, sin duda, del derecho, como es la producción. En el escenario legislativo que lo he trabajado, y ahora explorando el tema que tiene que ver con la administración. Por sencillas razones, si usted se pone a leer la ley 2294 de 2023, que es el Plan Nacional de Desarrollo, de Colombia, Potencia Mundial de la Vida, resulta que en esa ley hay un documento anexo que se llama Bases del Plan Nacional de Desarrollo, que además, de acuerdo al artículo 2 de esta ley, tiene fuerza vinculante. Algo por entender o comprender. Y uno observa que en la página 199 de ese anexo, que tiene fuerza vinculante, tiene un párrafo que dice calidad, efectividad, transparencia y coherencia de las normas. ¿Y qué dice esta disposición? Dice que Colombia debe mejorar sus prácticas regulatorias. Dice, se expedirá una nueva política de mejora regulatoria que permita responder a las recomendaciones post-acceso de la ONU y las buenas prácticas regulatorias, concibiendo la expedición de normas como un ciclo y consolidando la gobernanza regulatoria en el país. ¿Qué se busca fortalecer aquí? Lo dice claramente, que las normas estén basadas en evidencia, motivación, argumentación, a partir de la implementación de evaluaciones ex ante, y ahí es donde hay que trabajar, fortalecer, porque ex post es muy fácil cuestionar, es muy fácil demandar las decisiones del Estado. El tema es cómo ayudamos a que mejoremos, ¿cierto? A que mejoremos esas decisiones del Estado, en este caso de la administración pública, porque además hace parte hoy del Plan Nacional de Desarrollo, pero también de los compromisos internacionales que adquirió Colombia con la OTE. Es decir, hoy el tema de argumentación normativa, que es el tema de este evento, se conecta con el tema de calidad, efectividad, transparencia y coherencia de las normas en Colombia. Es decir, el desafío es ese, a cómo tomamos mejores decisiones, pero sobre todo, cómo evaluamos de manera ex ante las decisiones que tomamos. Es decir, robustecer la decisión de la administración pública es un desafío que tenemos que tener todos los que trabajamos con el sector público. Y ahí creemos que la proporcionalidad puede ser una herramienta, ¿cierto?, que permita ayudar o contribuir a ese robustecimiento de esas decisiones. Quizás, y hay que decirlo desde ya, no es una propuesta infranqueable, ¿cierto?, pero creo yo que es un aporte que podemos comenzar a generar para poder tomar mejores decisiones. Porque es muy fácil criticar a la administración, ¿cierto? Los servidores públicos somos cuestionados bastante, la gente dice a veces que no trabajamos, que no se pide, no sé cuándo, todo lo que quieran decir. Pero es muy fácil hacerlo desde otra mirada, el spot. El tema es cuando se va a tomar la decisión. Es allí donde tenemos que tener, digamos, elementos que nos permitan consolidar ese tipo de decisiones. Y uno se preguntaría entonces, ¿cierto? La pregunta aquí es, ¿cuáles son las metodologías adecuadas para realizar evaluaciones ex ante, principalmente, de las decisiones del Estado? Esa es la gran pregunta, creo que nos motiva este tipo de eventos. Es decir, y ahí lo debemos fortalecer, porque allí estamos incipientes en todo el componente teórico, todo el tema descriptivo, todo el tema de investigaciones y todo el tema de bibliografía, ¿cierto? Ahí hay que mejorar esos aspectos que tienen que ver con el control ex ante de las decisiones administrativas. Bueno, nosotros creemos, y eso lo planteamos, creemos que el principio de proporcionalidad puede ser una herramienta. Creemos exclusivamente eso. Lo hemos venido planteando en otros escenarios. Hemos insistido, ¿cierto?, que el principio de proporcionalidad puede ser un criterio que permita robustecer, un criterio metodológico que permita mejorar la actividad del legislador. ¿Y por qué? En el caso colombiano ya ha quedado claro que la Corte Constitucional utiliza mucho el principio de proporcionalidad, ¿cierto?, con sus tres subprincipios: adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Adecuación, que la norma cumpla un fin constitucionalmente legítimo,
la necesidad que dentro de todas las medidas posibles se adopte se adopte la medida menos lesiva a derechos fundamentales, ¿cierto? Y en la proporcionalidad en sentido estricto una relación de costo-beneficio, es decir, que la medida que se adopte fomente de manera adecuada ese fin constitucional. Y por eso la Corte ha venido utilizando la proporcionalidad como una herramienta o un criterio racional y metodológico que le ha permitido controlar las decisiones del legislador. En eso creo que estamos claros. De hecho, también se ha venido haciendo desde el punto de vista de la administración pública, ¿no? Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado ha dejado sin efectos decisiones de la administración pública por ser desproporcionadas, por desconocer el principio de proporcionalidad. Y la Corte Constitucional, por ejemplo, en distintas sentencias, ¿cierto? Una vasta jurisprudencia ha determinado, por ejemplo, que la proporcionalidad o el uso de la proporcionalidad en la creación de la ley se puede implementar cuando haya límites o restricciones a los derechos fundamentales. Lo ha dicho, por ejemplo, la sentencia C246 de 2017. En temas de seguridad social, lo ha dicho en la sentencia C083 de 2019. En temas de impuestos, sentencia C551 de 2015. En temas relacionados con asuntos procesales, sentencia C493 del 2016. En materia disciplinaria, ¿cierto? Sentencia C721 de 2015. Y en regulación de conductas y sanciones penales. Es decir, en materia penal y disciplinaria, la proporcionalidad ha jugado un papel muy importante al momento de controlar ese tipo de decisiones. Es decir, ya en nuestro sistema jurídico se reconoce la proporcionalidad como una herramienta de control. Y la Corte Constitucional lo ha utilizado mucho, nuestros jueces han utilizado mucho, que ahora hemos propuesto en otras oportunidades que la proporcionalidad también sea aplicada por el legislador, por ejemplo, al momento de radicar el proyecto de ley. En la exposición de motivos se puede hacer un análisis de proporcionalidad que permita robustecer y fortalecer desde el argumento constitucional ese tipo de medidas para que, ahorita lo veía en lo que es racionalidad teleológica, el profesor Manuel Atienza ha hablado de 5 tipos de racionalidades, por ejemplo, en sus libros de argumentación legislativa, entre otros. Y también, digamos, el aparato jurisdiccional utiliza mucho la proporcionalidad como una herramienta de control. Entonces, ¿por qué? Si eso se usa ex post, ¿cierto? En el escenario judicial, ¿por qué no lo podemos hacer ex ante? Es decir, al momento de motivar la decisión administrativa. Es el desafío, porque ahí sería el cómo hacerlo, lógicamente. Pero si no comenzamos a intentarlo, ¿cierto? Difícilmente lo podemos lograr. Por ejemplo, en el año 2020, este año, me publicaron un artículo donde manifestó un poco en qué elementos o en qué temáticas se puede aplicar la proporcionalidad con sus grados de intensidad, que además la Corte también ha dicho que existe un nivel estricto, intermedio y leve. Claro, pretender que sea en todos los tipos de leyes es muy complejo. Y ahí es donde yo me aparto del profesor Atienza, por ejemplo, que dice eso. Todas las 5 racionalidades deben aplicarse en todos los tipos de leyes. Yo ahí matizo un poco el tema, porque no es lo mismo una ley estatutaria que una ley ordinaria. La temática, el procedimiento para aprobarlo, entonces ahí puede haber unos matices y unos grados de intensidad de la proporcionalidad. Ahí lo manifestamos, por ejemplo, en el sentido estricto, cuando lógicamente se vaya a regular un derecho fundamental, pero en el sentido leve, por ejemplo, cuando tenga que ver con tributos o con política internacional. Lo mismo será también en el escenario de sede administrativa, o sea, que ahora todos los actos administrativos deben incorporarse en la proporcionalidad. Bueno, quizás eso puede ser un poco exagerado, pero podemos ir avanzando en algunos tipos de actos administrativos. Por ejemplo, actos administrativos donde están inmersos derechos fundamentales. Ahí, en esos temas, en esos actos administrativos que tienen que ver con derechos fundamentales, ¿cierto? Allí quizás puede haber elementos de proporcionalidad, pero trataremos de abordarlo más adelante. Le pongo un ejemplo ya, el caso mexicano. El caso mexicano, por ejemplo, llama mucho la atención. Ellos quieren hallar una ley general de transparencia y de acceso a la información pública. Y en el artículo 149 de esta ley, ellos establecen claramente que las autoridades administrativas, cuando tienen que ver con este derecho, es decir, peticiones y demás temas que se le presenten a la administración pública, al órgano relacionado con estos temas, puede aplicar la proporcionalidad al momento de resolver los recursos, por ejemplo. Consultar su principio, que es el adoptado del sistema alemán.
Dice, el organismo garante, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad cuando exista una colisión de derechos. Se dice claramente, para estos efectos se entenderá por idoneidad, ¿cierto?, la legitimidad del derecho adoptado, que es adecuado, la necesidad, es decir, la falta de un medio alternativo posible menos lesivo, y la proporcionalidad, que es el equilibrio entre perjuicio y beneficio. Ya en México, las autoridades administrativas, cuando tengan que ver con temas relacionados con temas de transparencia y acceso a la información pública, al momento de decidir sobre estos temas, pueden aplicar la proporcionalidad, y así lo dice tu ley general de transparencia en el artículo 149. Ahora, ¿qué pasa en Colombia? Uno observa que hay distintas leyes que han reconocido el principio de proporcionalidad, es decir, como una forma de inspirar, ¿cierto? Y de, al momento de decidir temas relacionados con esa ley, la proporcionalidad puede ser una herramienta que les permita ayudar a resolver la cuestión. Les tengo 3 ejemplos aquí brevemente, para no ser extenso en ello. Ley 1437 de 2011, artículo 44. Dice la norma, en la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirvan de causa. Un elemento claro de proporcionalidad, adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto. Es decir, la ley 1437 de 2011 también comienza a reconocer la aplicación de la proporcionalidad. Es decir, cuando la decisión sea de carácter discrecional, la autoridad que adopte la decisión tiene que establecer porque es adecuada, ¿cierto? Y porque es proporcional a los hechos que la fundamentan. Es decir, ahí, en la motivación de esa decisión discrecional, claramente, en la parte considerativa, tienen que hacer una aplicación del test de proporcionalidad. Eso es claro, ¿cierto? La ley 1801 de 2016, o el Código Policial, en su artículo 8 habla de que la adopción de medidas de policía y medidas correctivas debe ser proporcional. Es decir, inspiradas o aplicable el principio de proporcionalidad. La ley 1952 de 2019, artículo 6, también reconoce la proporcionalidad al momento de imponer sanciones disciplinarias. Es decir, que la imposición de sanciones disciplinarias deberá responder a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Y la ley 2094 de 2021, en su artículo 5, numeral 5, miren que es una causal de exoneración de responsabilidad cuando usted logra justificar su decisión. Necesidad, adecuación y proporcionalidad. Es decir, hay varias normas que están reconociendo la aplicación de la proporcionalidad como una forma de argumentar, de razonar, de dar motivos, de dar razones. Y por eso es que hoy en día el tema de las decisiones discrecionales en la administración pública ya están quedando en el pasado. Es decir, eso es pensar en un estado decimonónico, ¿no? Hoy en el siglo XXI, seguir argumentando decisiones discrecionales es desconocedora de derechos. Y así lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, entre otros. Hoy, ¿qué nos interesa? Una administración pública de argumentos. Y esa manifestación o evidencia de argumentos, en el caso de la administración pública, ¿dónde se da? ¿Dónde se genera? Pues en la parte emotiva o considerativa del acto administrativo. ¿Por qué no sé, como un poco lo que al estilo Costello queramos decirlo, ¿cierto? Que utilizamos mucho esta palabra, el ajá. ¿Y por qué adopta usted esta decisión? Porque ajá, no, está. Hay elementos, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que tener claro en el siglo XXI. Hoy también queremos tener, y creo que todos los ciudadanos, a propósito también de las elecciones territoriales que vienen, queremos tener una administración pública de argumentos. Autoridades, ¿cierto?, que tomen decisiones razonables, racionales, pero con argumentos. Y esos argumentos donde se evidencian en el caso del acto administrativo, insisto, en su motivación, en su parte considerativa. De hecho, ¿cierto?, y ustedes seguramente han sido testigos, los que trabajamos con el sector público, hay muchas decisiones que al momento de tener control de la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿por qué se declaran nulas? Por falta de motivación. Aquí en Santa Marta recientemente hubo una noticia sobre un tema de una decisión que fue declarada
nula por falta de motivación respecto a un decreto de aumento de pasajes del transporte público. ¿Por qué? Porque no tenía estudios técnicos, es decir, no fue adecuada, necesaria, podían haber otras medidas. Entonces, el tema cada vez toma mayor fuerza en el sector público, es decir, decisiones que se declaran nulas por falta de motivación, es decir, la carencia de argumentos. Y eso pasa con el legislador, ¿cierto? Y aquí lo pongo, en la medida en que la administración pública aumente su nivel de carga argumentativa, ¿cierto? También será más exigente la carga argumentativa del juez contencioso administrativo, en este caso, para declarar nula una decisión de la administración pública. Ejemplo, en términos prácticos, si la administración pública, en el acto administrativo, en su motivación, relaciona 10, 15, 20 razones, ¿cierto?, para adoptar su decisión, pues la jurisdicción contenciosa tendrá que tener una razón 21, ¿cierto?, para declarar nula una decisión administrativa. Es decir, entre mayor sea la carga argumentativa de la administración pública, más exigente tendrá que ser el argumento de la jurisdicción o del juez, del magistrado, o del tribunal, perdón, para efectos de declarar nula la decisión administrativa. Y allá es donde tenemos que nosotros exigirnos un poco más. En el caso del sector público, motivar mejor y robustecer esa carga argumentativa y blindar al máximo esa decisión para que al momento de que tenga el control judicial supere ese control sin ningún problema. Porque lo contrario, no queda otro camino que declararla nula por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa. En la doctrina, de hecho, en Colombia hay autores, hay 2 libros que los recomiendo si están interesados en estos temas, ¿cierto?, que es el del profesor Hugo Alberto Marín, ¿cierto?, por ejemplo, de la Universidad Externada de Colombia, que habla del principio de proporcionalidad en el derecho administrativo colombiano. Él habla también temas relacionados con contratación estatal, y hay un tema que llama mucho la atención. Él habla de las medidas cautelares en materia administrativa, ¿cierto? ¿Por qué no hacerlo? Es decir, cuando está en juego derechos fundamentales, ¿cierto? Él dice que él considera, y la ley lo faculta, la ley 1437 habla por la posibilidad de establecer medidas cautelares en sede administrativa, cuando hay de por medio derechos fundamentales. ¿Y qué nos puede permitir, por ejemplo, ¿cierto?, tomar ese tipo de medidas? El principio de proporcionalidad. ¿Sí? Porque es adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto la medida cautelar en sede administrativa. Es un tema interesante por trabajar y por fortalecer. Ese es como cuando uno le enseñan en la universidad la excepción de, no, que en Colombia es posible interponer o alegar la excepción de inconstitucionalidad. No sé si algunos de los que están aquí presentes en este evento algún día han presentado una excepción de inconstitucionalidad. Los servidores públicos o han decidido hacer una excepción de inconstitucionalidad. En Colombia hay temor, ¿cierto? Un servidor público difícilmente te va a decidir hacer una excepción de inconstitucionalidad, porque seguramente tiene miedo a que al día siguiente tenga una denuncia por prevaricato. Pero ¿por qué ese temor? Si se adopta una decisión, en el caso de la excepción de inconstitucionalidad se puede adoptar, siempre y cuando se den razones. Los servidores públicos no podemos tener temor a ese tipo de denuncias, ¿cierto?, siempre y cuando demos razones o motivemos bien nuestras decisiones. Así lo hacen los jueces cuando se apartan de las decisiones de sus superiores jerárquicos. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia constitucional? Siempre y cuando motiven, den razones, pues no serán sujetos de alguna sanción penal o disciplinaria. Lo mismo pasa en el sector público, dar razones. O sea, no nos puede dar temor a decidir sobre temas que siempre y cuando demos razones. ¿Quién puede dar razones? Creemos que la proporcionalidad con sus 3 subprincipios puede dar razones para motivar mejor una decisión administrativa. Y ya se ha venido trabajando. Estos 2 textos los recomiendo, ¿cierto? El profesor Hugo Alberto Marín, que es de la Universidad Externada de Colombia, y de Ignacio Bulli, que habla sobre el principio de razonabilidad, como se conoce en Argentina, en la motivación de las decisiones administrativas. Es decir, dar argumentos, criterios, metodología y una metodología adecuada para poder motivar mejor las decisiones administrativas es la incorporación
del principio de proporcionalidad, del test de proporcionalidad, de la proporcionalidad, como quieran llamarle, esto sí, con sus 3 subprincipios, ¿cierto?, al momento de motivar un acto administrativo en este caso. Es decir, por medio del cual se autoriza tal cosa, por medio del cual se toma tal decisión en ese acto administrativo. En la parte considerativa se tendrá que decir por qué la decisión que se adopta es adecuada, ¿cierto? Es decir, cumple con un fin constitucional o legal de superior jerarquía al decreto o resolución que se adopta. Es necesaria, es decir, porque de todas las medidas posibles que podía tomar la administración, optó por la menos lesiva o por la más necesaria, y lógicamente que en la proporcionalidad en sentido estricto hay una relación. Son mayores los beneficios que los costos que se asumen. Pero eso tenemos que plasmarlo allí en el acto administrativo. Por ejemplo, incluso en materia de consulta previa también se dice, cuando no se puede adoptar o no se puede hacer consultas previas, ¿cierto? La directiva presidencial lo dice. Cuando no se puede dar procesos de consulta previa, por ejemplo, el tema de licencias que otorga la IMAR, por ejemplo, se ha establecido que la autoridad administrativa deberá tomar la decisión basándose en la proporcionalidad, lo dice la directiva presidencial. Entonces, tenemos varias normas, tenemos varios instrumentos que han reconocido de manera implícita o explícita, ¿cierto?, la aplicación del principio de proporcionalidad en las decisiones administrativas, en el tema legislativo y ahora en las decisiones administrativas. Quizás, ahí tengo que reconocer, nos falta ahondar y establecer más criterios, y ahí también la academia estamos llamados a aportar, es decir, ¿por qué no desde los municipios y demás hacer manuales, o la academia un manual de cómo se podría aplicar? Y ese quizás, bueno, quizás también el libro que se va a publicar aquí pueda apuntar a eso, es decir, criterios, elementos, ¿cierto?, que permitan incorporar herramientas o metodologías como la proporcionalidad al momento de tomar una decisión. Voy y repito, para dejarlo claro, y ahí también considero que hay que matizar. Ahora, que todo acto administrativo, si la administración produce tanto, 1000 actos administrativos al año, ahora todo hay que incorporarle proporcionalidad, no, también creo que hay unas decisiones también que son propias de la administración. Pero sí creo que cuando están en juego algunos elementos, y ahí es donde voy al final, ¿cierto? Y ahí podemos avanzar. ¿Cuándo se puede aplicar la proporcionalidad? Por ejemplo, cuando está en juego derechos fundamentales. Es decir, cuando en una decisión administrativa está en juego derechos fundamentales, ¿cierto?, se puede aplicar el principio de proporcionalidad, el debido proceso, ¿cierto? Pero como todavía tenemos aquí la mentalidad, y miren la finalidad del artículo 10 de la ley 1437 de 2011, que no ha cumplido su finalidad. Porque aquí todavía tenemos el chip de, ¿cierto?, hasta que un juez no me lo diga, yo no lo hago. Hasta que una sentencia no me lo diga, yo no lo hago. O demanden, ¿cierto? Aquí uno va, los que hemos sido litigantes, ¿cierto?, uno se dirige a la oficina jurídica de las entidades públicas, uno alega en peticiones y demás, no, yo tengo el derecho, la sentencia, el precedente, dice lo siguiente, se reúnen los requisitos fácticos y jurídicos de este mismo caso que ya resolvió el Consejo de Estado, el de mi cliente, por delante. ¿Y qué le dicen a una entidad? Demanden, y hasta que un juez no me diga que yo lo tengo que hacer, pues yo no lo hago. Entonces, el artículo 10 de la ley 1437 de 2011, a mi modo de ver, no ha cumplido con su teleología o con su racionalidad teleológica, ¿cierto?, que era supuestamente descongestionar los despachos judiciales contenciosos administrativos en la medida en que en sede administrativa se podían reconocer temas que ya desde el punto de vista judicial, de manera insistente y por el precedente judicial, se han logrado establecer. Pero hoy la realidad sigue siendo, hasta que no me demanden, hasta que no me lo diga una sentencia en segunda instancia y demás, yo no lo cumplo, yo no lo hago, no lo vinculo, no le restablezco el derecho. Lamentable, ¿no? A pesar de que allí están en juego incluso derechos fundamentales. Por eso creo yo que para avanzar, y aquí voy siendo respetuoso del tiempo porque van 35 minutos, 2 elementos, y quizás me faltaría seguir estudiando, tengo que reconocerlo, ¿cierto? Que también hay que entender un poco la dinámica del sector público. A partir de casos, seguramente, y hay la invitación seguramente a través del centro de la Secretaría General del Distrito y la Universidad Magdalena, aquí seguiremos trabajando en esto, a partir de casos que podamos adoptar, ¿cierto?,
o unos casos específicos, comenzaremos a dar unos mayores elementos. Por ejemplo, yo celebro que la Ley 2200 de 2022, que actualizó el régimen departamental, incluyó un artículo que establece ahora la importancia de la unidad temática en las ordenanzas departamentales. Es decir, un poco traer el principio de unidad de materia establecido en el artículo 158 del procedimiento legislativo ahora al escenario departamental. Y también al tema de los consejos, un tema tan importante. Y ahí también la Ley de Plan de Desarrollo, por ejemplo, planteó la importancia de que el Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado se relacione con las autoridades en el sector territorial, principalmente con las asambleas y los consejos. Para eso, para enseñarles o para comenzar a formar a cómo tomar mejores decisiones. Y en el caso de la administración pública, estamos hablando de entidades como alcaldías y demás de orden administrativo. Creo yo que una de las formas de poder avanzar para aplicar la proporcionalidad son estos dos temas. Dejarlo en evidencia en la motivación de sus actos administrativos. Cuando se trata de derechos fundamentales que estén en juego, derechos fundamentales al momento de decidir, es decir, una petición que le llegue a usted como jefe jurídico, que le llegue a usted como jefe jurídico de la alcaldía, gobernación o de cualquier entidad pública, y que usted evidencie que en esa petición o en esa decisión que usted debe adoptar, que usted debe proyectar y ayudarla a tomar la autoridad, donde estén en juego derechos fundamentales, debido proceso, educación, salud, entre otros, seguridad social, ¿cierto? Tema pensional, pues la proporcionalidad puede ser una herramienta que le ayude a robustecer a usted esa decisión. Y sin duda, lo que tiene que ver con sanciones administrativas. Ya eso ha quedado claro en el tema de la proporcionalidad en el derecho disciplinario y demás. Entonces, en el escenario territorial, por ejemplo, también es posible. Insisto, esta es una propuesta que hay que fortalecer, no es una propuesta infranqueable, pero estoy seguro que sí aportará a tomar mejores decisiones en la administración pública. Y creo firmemente que el principio de proporcionalidad es una herramienta racional que nos ayudará a robustecer las decisiones de la administración, pero sobre todo nos va a permitir cumplir el artículo 109 de la Constitución en relación a los principios que rigen la función administrativa. Muchas gracias. Cualquier inquietud, ahí está mi correo de contacto, crodriguesma@unimandarena.edu.co y cristian.rodriguez@derechoprudente.co, en lo que le pueda colaborar, en lo que le pueda resolver inquietudes, con mucho gusto. Doctor Cristian, muchísimas gracias por su disertación.